¿Alguna vez has sentido que estás gritando en un vacío? Te esfuerzas, luchas, haces planes, controlas cada detalle, rezas, o al menos lo intentas, pidiendo que las cosas cambien, pero nada cambia. Te despiertas cada mañana con el mismo nudo en el estómago, la misma ansiedad, la misma pregunta: ¿es esto todo lo que hay? Miras tu vida y sientes que estás atascado en el antes de la paz, el antes del propósito, el antes de la libertad. Yo viví en ese antes durante años. Pensé que estaba roto. Pensé que Dios se había olvidado de mí hasta que descubrí una oración. Y no es una fórmula mágica. No son palabras que, al repetirlas, hacen que el cielo te arroje dinero o te solucione la vida de la noche a la mañana. Es algo mucho más profundo. Es una oración que no le pide a la vida que cambie, te cambia a ti para que puedas cambiar tu vida. Hola y bienvenido. Si has hecho clic en este video, es probable que no sea por casualidad. Es probable que, de alguna manera, te sientas identificado con esa sensación de estar atascado. El título de este video, Mi vida antes y después de esta oración, es el mismo que ves en esa captura de pantalla. Es una frase que resume una transformación profunda. La imagen que viste en la aplicación decía: personas reales revelan las impactantes transformaciones que experimentaron después de descubrir el poder de la oración. Sus testimonios muestran cómo la fe puede reescribir por completo el destino de una persona. Y hoy no vamos a hablar de teoría, vamos a hablar de la práctica. Vamos a sumergirnos en lo que significa realmente orar para transformar la vida. Vivimos en un mundo que nos dice constantemente: esfuérzate más, trabaja más duro, manifiesta tus deseos, controla tu destino, y nos cargamos con un peso insoportable, el peso de tener que ser los arquitectos únicos de nuestra realidad. Y cuando fracasamos, cuando el castillo de naipes se cae, la culpa es devastadora. ¿Y si te dijera que el primer paso para la verdadera transformación no es hacer más, sino rendirse más? A Crisis llegó en 3 golpes rápidos. Primero, un proyecto masivo en el que había trabajado durante un año en su trabajo fue cancelado abruptamente. Un factor externo, algo que no pudo controlar su identidad, basada en el éxito profesional, se tambaleó. Segundo, su esposo le dijo que se sentía solo, que vivía con una manager, no con una esposa. Y el golpe final, descubrió que su hijo mayor estaba metido en problemas serios en la escuela. Problemas que él había estado ocultando por meses porque le tenía miedo a su reacción. Esa noche, el antes de Elena colapsó. La fortaleza que había construido no la había protegido, la había aislado. En los próximos minutos vamos a desglosar esta oración o, mejor dicho, este estado de oración. Y lo haremos a través de las historias de personas reales, historias que reflejan el antes y el después. Vamos a conocer a Elena, una mujer que lo tenía todo bajo control, hasta que su vida se desmoronó. Y a Marcos, un hombre que lo había perdido todo y estaba hundido en la desesperanza. Sus historias son un espejo, y al final de este viaje te compartiré la estructura exacta de esta oración. No las palabras, sino el fundamento. El cómo puedes aplicarla hoy mismo para empezar a reescribir tu propio destino. Quédate conmigo, porque esto podría ser el punto de inflexión que has estado buscando. Primero, hablemos del antes, porque para apreciar la luz debemos entender la oscuridad. El antes tiene muchas caras. Para algunos es la ansiedad. Es esa voz en la cabeza que nunca se calla, la que te dice: ¿y si? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si mi pareja me deja? ¿Y si enfermo? Es vivir constantemente en un futuro que aún no ha llegado, imaginando los peores escenarios. Es tratar de controlar cada variable, cada persona, cada resultado, solo para sentir una falsa sensación de seguridad. Es agotador. Es como tratar de sostener un edificio con tus propias manos. Para otros, el antes es la apatía, es la desesperanza. Es el resultado de haber luchado tanto y haber fallado tantas veces que simplemente te rindes, pero no de la forma correcta. Te rindes a la derrota. Te convences a ti mismo de que nada importa,
de que no tienes poder, de que tu destino es sufrir en silencio. Es un caparazón que construyes para protegerte del dolor, pero que se convierte en tu prisión. Y para muchos el antes es el orgullo. Es la creencia de que yo puedo solo, no necesito ayuda. Es la incapacidad de pedir perdón, de mostrar vulnerabilidad, de admitir que no tienes todas las respuestas. En todos estos casos hay un denominador común. Estamos operando desde el miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a perder el control, miedo al fracaso, miedo a lo desconocido. Y cuando oramos desde ese lugar, ¿cómo suenan nuestras oraciones? Suenan como una lista de demandas. Dios, dame esto, quítame esto, haz que esta persona haga esto. Estamos tratando de usar a Dios o al universo como una herramienta para imponer nuestra voluntad sobre la realidad, y cuando no funciona, nos frustramos. La oración no sirve. Nadie me escucha. Pero el problema no es la oración, es el enfoque. Estábamos llamando a la puerta equivocada. Fue en ese estado de frustración total donde conocí la historia de Elena. Elena era la definición de éxito. Una carrera en ascenso, 2 hijos que parecían perfectos en redes sociales, una casa que parecía sacada de una revista, y ella era la directora de orquesta de esta sinfonía perfecta. Su vida era una fortaleza de listas, horarios y planes. Controlaba las comidas de su familia, las tareas de sus hijos, los proyectos de su equipo en el trabajo. Su lema era: si quieres que algo salga bien, hazlo tú misma. Pero debajo de esa fachada de eficiencia, Elena se estaba ahogando. Su antes era una ansiedad crónica que calmaba con pastillas para dormir. Su relación con su esposo era más una sociedad de logística que un matrimonio. Sus hijos adolescentes, especialmente el mayor, se estaban volviendo distantes y resentidos. Ella lo veía, pero en lugar de conectar, intentaba controlar más. Es solo una fase, se decía. La crisis llegó en 3 golpes rápidos. Primero, un proyecto masivo en el que había trabajado durante 1 año en su trabajo fue cancelado abruptamente. Un factor externo, algo que no pudo controlar. Su identidad, basada en el éxito profesional, se tambaleó. Segundo, su esposo le dijo que se sentía solo, que vivía con una manager, no con una esposa. Y el golpe final, descubrió que su hijo mayor estaba metido en problemas serios en la escuela. Problemas que él había estado ocultando por meses porque le tenía miedo a su reacción. Esa noche, el antes de Elena colapsó. La fortaleza que había construido no la había protegido, la había aislado. Elena se encontró en el punto cero, el punto donde todo lo que creías que funcionaba deja de funcionar. Y es en ese punto cero, en esa rendición forzada, donde finalmente hay espacio para que entre algo nuevo. Un amigo la invitó a un grupo de apoyo, un círculo de personas que hablaban de fe de una manera que ella nunca había oído. No hablaban de un Dios que recompensa a los buenos y castiga a los malos. Hablaban de la gracia, hablaban de la aceptación. Y allí escuchó la esencia de esta oración. No era una oración de palabras, sino un cambio de paradigma de 2 partes. Dios, te entrego lo que no puedo controlar, y te pido la fuerza para hacer lo que sí puedo. Suena simple, ¿verdad? Casi demasiado simple, pero para Elena fue revolucionario. Comenzó a practicarla. Al principio era mecánico. Te entrego la decisión de mi jefe sobre el proyecto, no puedo controlarla. Respiración profunda. Te pido la fuerza para hacer mi trabajo hoy lo mejor que pueda y buscar nuevas oportunidades. Te entrego el futuro de mi hijo. No puedo controlar sus decisiones. Esto fue lo más difícil. Te pido la fuerza para amarlo incondicionalmente, para escucharlo sin juzgar y para ser un puerto seguro para él en lugar de una inquisidora. Te entrego el resentimiento de mi esposo. No puedo borrar el pasado. Te pido la fuerza para ser vulnerable, para pedir perdón por mi parte y para mostrarle mi amor de una manera que él pueda recibir. El después de Elena no fue instantáneo. Su proyecto no volvió mágicamente. Su hijo no se convirtió en un santo de la noche a la mañana, pero Elena cambió.
La ansiedad que la atenazaba comenzó a disiparse, reemplazada por una calma que no dependía de las circunstancias externas. Dejó de ser la directora de orquesta y se convirtió en participante. Su familia, sintiendo el cambio en su energía, comenzó a bajar sus propias defensas. La casa de Elena se volvió menos perfecta, pero más hogar. Su carrera giró hacia algo con más significado, aunque con menos prestigio. Elena reescribió su destino no cambiando el mundo a su alrededor, sino cambiando el mundo dentro de ella. Pasó de una vida basada en el control por miedo a una vida basada en la acción por fe. La historia de Elena nos enseña sobre el veneno del control. Pero, ¿qué pasa cuando estás en el otro extremo? ¿Qué pasa cuando no tienes nada que controlar porque ya lo has perdido todo? ¿Qué pasa cuando tu antes no es la ansiedad, sino el abismo de la desesperanza? Aquí es donde conocemos a Marcos. El antes de Marcos era un cuarto oscuro. Había perdido su negocio, uno que había construido con sus propias manos durante una década, debido a una crisis económica. Con el negocio se fue su casa, y poco después su matrimonio se desmoronó bajo el peso del estrés y la depresión. Marcos se mudó a un pequeño apartamento y cerró las persianas. Su antes era una depresión profunda. Días que se convertían en noches, llamadas ignoradas de amigos y familiares, un sentimiento abrumador de vergüenza y fracaso. Su mente era un disco rayado que repetía: no sirves para nada. ¿Para qué intentarlo? Todo terminó. Sus oraciones, cuando lograba susurrar alguna, eran solo una palabra: ayuda. Pero era una ayuda sin esperanza. Un día, navegando sin rumbo por internet, se topó con un testimonio. Alguien hablando de la fe no como un sentimiento, sino como una acción. Y escuchó la misma oración de dos partes que Elena había descubierto, pero Marcos la entendió de una manera completamente diferente. Parte 1. Dios, te entrego lo que no puedo controlar. Para Elena, esto era lo difícil. Para Marcos, era lo único que tenía. Él sabía que no podía controlar nada. No podía controlar la economía, no podía hacer que su esposa volviera, no podía borrar sus deudas con un pensamiento. Él estaba estancado en la parte 1. Se había rendido, sí, pero a la derrota. Fue la parte 2 la que lo golpeó. Y te pido la fuerza para hacer lo que sí puedo. Marcos se dio cuenta de que su desesperanza le había hecho creer que no había nada que él pudiera hacer, y eso era una mentira. Ese día, su oración cambió. Dios, te entrego esta montaña de deudas, este fracaso, este dolor. No puedo moverla hoy. Respiración profunda. Pero te pido la fuerza para hacer lo que sí puedo. ¿Y qué puedo hacer? Puedo levantarme de esta cama. Y se levantó. Te entrego mi soledad. No puedo forzar a nadie a que me llame. Pero te pido la fuerza para ducharme. Puedo ducharme. Y se duchó. El después de Marcos fue una conquista de milímetros. Su oración al día siguiente fue: te entrego mi futuro laboral, no sé qué haré. Te pido la fuerza para actualizar mi currículum. Al día siguiente, te pido la fuerza para hacer una sola llamada. Marcos estaba aplicando la segunda parte de la oración, la fe como acción. Descubrió que la oración no era un sustituto de la acción, sino el combustible para ella. Le tomó meses, luego años. El después de Marcos no es una mansión ni un regreso triunfal con su exesposa. Su después es mucho más real. Es un trabajo estable, más pequeño que su antiguo negocio, pero que le da paz. Es una nueva relación, construida sobre la honestidad de su quebrantamiento y su recuperación. Es la capacidad de mirar atrás, no con vergüenza, sino con gratitud por la fuerza que descubrió en el fondo del abismo. Marcos reescribió su destino no esperando un milagro, sino convirtiéndose en el milagro, un pequeño paso a la vez. Las historias de Elena y Marcos son dos caras de la misma moneda. Ambos estaban atrapados, uno por el exceso de control, el otro por la falta total de él, y ambos fueron liberados por el mismo principio de dos partes. Esto es más que la oración de la serenidad,
aunque comparte su sabiduría. Es la oración de la entrega y la acción. Así que, ¿cómo la practicamos? Si estás en tu antes, ahora mismo, ¿cómo empiezas? No necesitas palabras elocuentes, solo necesitas honestidad. La fe no era esperar pasivamente a que un milagro lo sacara del apartamento. La fe era la fuerza que lo impulsaba a poner un pie delante del otro, incluso cuando no veía el final del camino. Toma una hoja de papel, literalmente, y dibuja una línea en el medio. En el lado izquierdo escribe, cosas que no puedo controlar. Sé brutalmente honesto. No puedes controlar las decisiones de otras personas. No puedes controlar el pasado. No puedes controlar la economía global. No puedes controlar un diagnóstico médico una vez que está allí. Escríbelo todo. La opinión de mi jefe sobre mí. Que mi ex vuelva. El tráfico de la mañana. En el lado derecho escribe, cosas que sí puedo controlar. Esta lista parecerá más corta, pero es mucho más poderosa. ¿Qué puedes controlar? Tu actitud, tus palabras, tus acciones y reacciones. ¿A qué hora te levantas, lo que comes? Si pides ayuda o no. Si perdonas o no. Si haces esa llamada. Si te duchas, como Marcos. Ahora mira la columna de la izquierda. Todo eso es lo que vas a entregar. No significa que te guste. No significa que estés de acuerdo. Entregar significa que dejas de luchar contra ello. Dejas de gastar tu energía mental y emocional tratando de cambiar lo inmutable. Di en voz alta o en tu corazón, Dios, universo, poder superior, te entrego esto. Nombra el problema. Reconozco que está fuera de mi control. Dejo de pelear. Lo pongo en tus manos. Confío en que, aunque no lo entienda, tienes un plan. Siente el alivio físico de soltar esa carga. Puede que tengas que hacerlo 100 veces al día al principio. Está bien. Ahora mira la columna de la derecha. Aquí es donde ocurre la magia. Aquí es donde co-creas con Dios. Elige una sola cosa de esa lista, la más pequeña si es necesario, y di, y ahora te pido la fuerza, el coraje y la sabiduría para hacer mi parte. Guíame para tomar la siguiente acción correcta. Hoy mi acción será, nombra la acción, y confío en que tú bendecirás mi esfuerzo. Esta oración es un músculo. Al principio se sentirá débil, pero cada vez que la usas se fortalece. Estás reconectando tu cerebro, pasando del modo víctima controlador al modo socio creador. No estás pidiendo que se mueva la montaña. Estás pidiendo la fuerza para tomar el pico y la pala y empezar a cavar, confiando en que no estás cavando solo. La vida de Elena después es una vida de conexión. La vida de Marcos después es una vida de propósito. Tu antes puede ser la ansiedad, la depresión, la adicción, el resentimiento o simplemente un vacío profundo. No importa cuán oscuro se sienta, no es tu destino final, es solo el punto de partida. El después te está esperando. No comienza cuando todas tus circunstancias cambian. Comienza en el momento en que tú cambias tu enfoque. Comienza cuando dejas de gritar en el vacío y comienzas una conversación honesta con el Creador. Una conversación donde admites tu impotencia sobre algunas cosas y reclamas tu poder sobre otras. Esta oración es el puente entre el antes y el después. Es la herramienta que te permite dejar de ser un prisionero del pasado y convertirte en un arquitecto de tu futuro. Un futuro construido no sobre la arena movediza del control, sino sobre la roca sólida de la fe. Una fe que se rinde y luego se levanta y actúa. Tu destino puede ser reescrito. La pluma está en tu mano y la tinta es la oración. Mi parte de este viaje hoy ha sido compartir esto contigo. Ahora la conversación continúa en los comentarios. Quiero que este espacio sea un testimonio viviente del antes y el después. Así que te invito a hacer algo valiente. Comenta abajo. ¿Cuál es una cosa de tu columna de no controlo que necesitas entregar hoy? ¿Y cuál es una acción de tu columna de sí controlo que te comprometes a tomar? Al escribirlo, lo haces real.
Y al leer las historias de los demás, nos damos cuenta de que no estamos solos en esta lucha. Si este mensaje resonó contigo, si te dio una chispa de esperanza, la mejor manera de agradecérmelo es compartiéndolo con alguien que pueda estar en su antes. Y por supuesto, suscríbete y activa la campana, porque este canal es un espacio dedicado a explorar estas transformaciones. Tenemos mucho más de qué hablar. Gracias por tu tiempo y tu confianza. Recuerda, no estás atascado, solo estás en el antes de tu próxima gran transformación.